Buenos días para todos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde en este inicio de semana. Y quiero darles la bienvenida a el estudio de la lección de esta semana. Vamos a tener un resumen, a tocar unos puntos muy importantes de lo que viene tratando la lección acerca de la promesa, el pacto eterno de Dios. Pero antes de abrir la Biblia, les invito a que inclinemos el rostro, cerremos los ojos y oremos. Padre eterno que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por darnos la oportunidad de abrir tu palabra, de aprender de ella, de estudiar lecciones, Señor, que nos van a ayudar en nuestro crecimiento espiritual y nos van a llevar a una comprensión más estrecha de las Escrituras y así poder, Señor, compartir con las demás personas lo que tú nos enseñas y sobre todo, Señor, prepararnos para tu encuentro. Gracias por darnos tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, la lección se titula Un pacto eterno. El título nos dice mucho, ¿verdad? Un pacto eterno es aquello que va a permanecer por siempre o para siempre. Y para que un pacto sea eterno, se debe cumplir unas características. Y esas características, pues lo decíamos en las lecciones anteriores, y es que Dios es el que da el pacto. Dios, que es eterno, Él nunca va a quebrantar ese pacto, nunca lo va a eliminar. Nosotros como seres humanos tenemos también nuestra parte. Debemos hacer también nuestra tarea, pero cuando nosotros no cumplimos con nuestra tarea, el Señor Jesús, Dios no elimina su pacto, sino que lo mantiene allí para cuando nosotros decidamos obedecerlo. Y en Génesis 17:7 dice: estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Ese pacto se lo hizo en ese momento a Noé, pero todavía cuenta para nosotros hoy. Nosotros cuando fuimos niños, quizás algunos sufrieron una enfermedad grave como neumonía, como fiebre, una gripe, pero esas fuertes. Y veíamos que quién estaba a nuestro lado. Nuestra madre o nuestro padre estaba a nuestro lado cuidándonos, dándonos agüitas, dándonos pastillas, colocándonos pañitos de agua, infinidad de cosas. De esta manera, el Señor Jesús se colocó al lado de la cama de este mundo enfermo de pecado, de este mundo enfermo de maldad, para cuidarlo, para darle una esperanza a este mundo, para decirle que aunque tengamos la enfermedad del pecado, hay una solución y la encontramos en nuestro Señor Jesús. Ahora, en la semana que pasó estuvimos hablando acerca de unos pactos, de los pactos con Noé. Vamos a ver sobre el pacto de Jehová o Yahvé, como él se hace nombrar en este momento, con Abraham. En Génesis 15, el versículo 7, dice: le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. O sea, aquí el Señor Dios se le presenta a Abraham y le dice: yo soy Jehová. Jehová es Yahvé. Los nombres en estos tiempos, en el cercano oriente, los nombres eran muy, pero muy importantes. ¿Por qué eran importantes? Porque el nombre que se le colocaba a un niño, esa era como una distinción, como un rasgo, como una circunstancia, algo que había pasado que iba a marcar la vida de este niño o de esta familia, o que había marcado la vida
de los padres. Si nosotros, por ejemplo, nos dicen o nos pronuncian Albert Einstein, cuando escuchamos este nombre, ¿qué se nos viene a la mente de este hombre? No, es un genio, ¿cierto? Que si nos dicen Dorcas o la Madre Teresa de Calcuta, no, fue una persona generosa, amable, honesta, que cuidó a muchos enfermos. O sea, el nombre de la persona lleva como una característica, y esta característica hace que esa persona sea distinguida. Si vamos a los tiempos de la Biblia, los nombres también tenían un significado muy importante. Si nosotros vemos el nombre de Daniel, Dios es mi juez, y vemos la historia de Daniel y vemos todo lo que tuvo que pasar Daniel, vamos a entender por qué los padres le colocaron este nombre, ¿verdad? En el caso de Abraham, lo vamos a ver más adelante, cómo fue o cuál fue la situación por la cual Dios le cambió el nombre a este personaje. La primera vez que Dios se acerca a Abraham, se dio a conocer como Yahvé, como ya lo decíamos en Génesis 15:7. ¿Qué significa Yahvé? Significa el eterno, el existente, el autoexistente, el autosuficiente, el que vive eternamente. Este nombre, el Señor se manifiesta a Abraham con este nombre, con un propósito. Y el propósito es que Abraham confíe en Dios, que Él es un Dios eterno, que es un Dios que lo puede todo, un Dios poderoso. Y en Éxodo vuelve y se presenta como yo soy el que soy, ¿sí? El mismo nombre de Jehová, de Yahvé. Además, Yahvé es el nombre personal de Dios. Y aquí en este versículo le recuerda, yo soy Jehová que te saqué de la tierra de Ur de los caldeos. Y hace un pacto con él, pero el nombre de Jehová, de Dios, del Señor, en varios lugares de la Biblia tiene otros nombres, no solamente Jehová. Vamos a ver uno que me parece muy bonito y muy interesante, que lo tengamos en cuenta. Es en Génesis 17:1, dice, Abraham tenía 99 años de edad cuando se le apareció Jehová y le dijo, se le apareció Yahvé, el Todopoderoso, el ser autosuficiente, el que vive eternamente, como ya lo hemos visto. Dice, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Cómo se le muestra en este momento a Abraham? Se le muestra como yo soy el Dios Todopoderoso. En hebreo, el Todopoderoso se transforma en el Shaddai. Ya Jehová, Yahvé, se le había aparecido varias veces a Abraham, pero en este versículo el nombre Dios Todopoderoso consiste en dos palabras, Él y Shaddai. Acá nosotros, o en este tema, hay muchas personas que se confunden, pero ¿cómo así Dios? ¿Por qué tiene tantos nombres? Y como ya lo dije al principio, cada nombre da una cualidad o da un conocimiento de esa persona. ¿Por qué Jehová se identifica con varias personas con varios nombres? Porque dependiendo de la situación o de lo que esa persona necesitaba escuchar, el Señor se manifestaba. En ese momento Abraham ya estaba anciano, ya estaba viejo, su esposa estaba vieja y ellos querían y anhelaban tener un hijo. Y no se les había concedido esa petición. Pero en ese momento,
cuando el Señor, antes de darle la promesa, le dice: mire, yo soy el Todopoderoso, yo soy Dios quien todo lo puede. Aunque para usted le parezca imposible, que por ciencia o por explicaciones humanas no haya solución, no te preocupes, Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso. O sea, yo puedo hacer lo imposible, yo puedo hacer lo inimaginable. Y quería que Abraham tuviera esa confianza de que Dios era todopoderoso, el Shaddai. Aquí hay una descripción más certeza. Él, el Dios de poder y autoridad, y Shaddai, el Dios de riquezas inagotables, riquezas que está dispuesto a otorgar a quienes le buscan con fe y obediencia. Dios no se le aparecía a cualquiera en el tiempo de Abraham. Se le apareció a Abraham porque veía que él era obediente, que él buscaba, a pesar de que estaba en medio de una generación y una ciudad perversa. Abraham siempre quiso seguir la palabra de Dios, siempre quiso obedecer la voz de Dios, y Dios le otorgó este gran privilegio. Ahora, ¿por qué le cambia el nombre? Volvemos nuevamente a reiterar, los nombres son en ese momento eran muy importantes. Ahorita quizás le colocamos nombres a nuestros hijos porque por un famoso, porque es muy común, porque hay tantas cosas por las que nosotros le colocamos los nombres a nuestros hijos, pero no tenemos en cuenta lo que significa, porque lo que significa puede traer una influencia grande en la vida de este bebé, de esta niña, de este joven. Por ejemplo, cada vez que llamaban a Daniel, estaban recordando: Dios es mi juez. Tal vez los padres habían pasado por una situación injusta, o tal vez los padres habían pasado por una situación en la que no se les había juzgado correctamente. Entonces colocaron a Daniel este nombre, a su bebé este nombre, Daniel. Dios es mi juez. Y cada vez que lo llamaban, recordaban la misericordia que Dios tenía con ellos al haberle hecho justicia. Joel también significa Jehová es mi Dios. Joel vivía en medio de una idolatría. Los padres de este niño vivían en medio de una idolatría tan grande que cuando llamaban a su hijo Joel, recordaban: Jehová es mi Dios. No hay Dios, ni Baal, ni Astarte, ni Marduk, ni ningún otro de los dioses de las demás naciones. No, Jehová es mi Dios. O Natán, don de Dios. Si nosotros buscamos nuestros nombres, podemos ver que nos puede ayudar. Por ejemplo, mi nombre es bíblico y significa princesa de Dios. Entonces eso me ayuda a mí, me anima. Cuando yo me enteré o busqué el significado de este nombre, me alegré mucho, porque en ese momento eso me ayudó. No estoy sola, Dios está conmigo, yo soy una hija de Dios, soy una princesa de Dios, y eso me ayuda espiritualmente a confiar más en Él como mi Padre. Entonces los nombres tienen un significado eran de gran importancia. Y vamos a ver unos versículos, por lo menos en Génesis 32. En Génesis 32, 28, Dios le cambia el nombre a un hombre, a Jacob. Jacob, ¿qué significaba Jacob? Suplantador, el que engaña. ¿Y qué ese nombre a qué lo había llevado a él? A suplantar y a engañar a su hermano, a engañar a su papá. Pero él transforma su vida, él entrega su vida a Dios, y en este versículo Dios le dice que le cambió el nombre, lo llama ahora Israel, una nueva vida. Él tenía una nueva visión. Safnapanea, que fue José,
también fue cambiado por un nombre egipcio, que para los egipcios también significaba mucho, que era el que protege al rey o el que da vida al rey. ¿Por qué? Porque José protegió en ese momento y tomó decisiones para que la nación de Egipto no pereciera de hambre. Daniel también, Daniel, como ya decíamos, Dios es mi juez, pasó a llamarse Belsasar, que significa Bel protege la vida del rey. Bel, ¿quién era? Era Marduk, el mismo dios de los babilonios. Entonces, los nombres significaban mucho. Ahora, Abraham, ¿qué significa el nombre Abraham? Significa el padre es exaltado, ¿sí? Ahora, Dios se lo cambia. Dios le cambia el nombre porque le iba a dar una promesa. Le iba a demostrar que Él era el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Le cambia el nombre a Abraham, que significa padre de una multitud. Pero podíamos ver, padre de una multitud, pero si Abraham no tenía ni siquiera un hijo. Pero Abraham creyó que al ser cambiado su nombre, Dios le iba a cumplir esa promesa. Padre de una multitud. Y Abraham confió en esa promesa, confió en ese pacto teniendo él 199 años y su esposa 10 años menor que él. Pero él confió. Y además, Dios es tan misericordioso que no se quedó allí, no solamente le cambió el nombre a Abraham, sino también a su mujer, a Sarai. Dios le cambia el nombre y entra a darle a Abraham, después de cambiarle el nombre, entra a darle un nuevo pacto. Entra con él en un pacto. Aquí nosotros vamos a ver que este pacto tiene algunas etapas. Y en el capítulo 12, el versículo 1 y 2 dice que Dios Jehová le había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. En la primera etapa, Dios le da una promesa que lo va a bendecir. Dios se acerca a Abraham, le da una orden y le hace una promesa. Estas son las 3 etapas de este pacto. Dios se acerca a Abraham, ¿cierto? Se acerca a Abraham. ¿Cómo se acerca? Va a decirle: yo soy el Dios Todopoderoso, usted va a ser bendecido y usted va a tener y va a ser padre de una multitud. Se acerca y le da entra en ese acercamiento, lo llama, le hace un llamado a la obediencia, le dice: bueno, salga de esta ciudad, salga a una tierra que yo le voy a mostrar. Y después viene la promesa: haré de ti una gran nación. El Señor se acerca al hombre, le invita a que le obedezca, pero le da una promesa. Estas son las 3 etapas en las que se divide este pacto. ¿Qué pasa? Dios se acerca a Abraham, le dice: yo te voy a bendecir, le da la promesa, pero necesito que tú me obedezcas y salgas de esta tierra. ¿Qué hubiese pasado si Abraham no hubiese salido de Ur de los Caldeos? ¿Será que había podido disfrutar de las promesas que Dios le había dado? No. Cuando hacemos un pacto, necesitamos... hay 2 partes. Para hacer un pacto, se hacen con 2 personas, ¿cierto? O más. En este caso, 2 personas. Cada quien tiene que cumplir una parte de ese pacto, una parte de ese trato. Dios le dice a Abraham: se acerca, yo te voy a bendecir, obedézcame, salga de esta tierra y te haré padre de una multitud. Dios hace su pacto, o sea, le da la promesa. ¿Qué pasa? Abraham, como ser humano, como la otra parte, pues debe cumplir con su parte. ¿Cuál era su parte? Tomar sus cosas, salir de Ur de los Caldeos y seguir la voz y el mandato y la voluntad de Dios. De esa manera, él pudo fortalecerse y disfrutar de las promesas divinas. Pudo disfrutar de tener un hijo.
pudo disfrutar de tener una familia. Si uno hubiese obedecido y no hubiese salido de allí, lamentablemente no habría podido disfrutar de esta promesa, aunque Dios quisiera dársela. Si Abraham no hubiese cumplido con su parte, no se habría dado absolutamente nada. Pero quiero aclarar, la obediencia no es la que me lleva, en este caso, cuando hablamos del pacto con Dios. Dios, ¿qué pacto hizo con usted y conmigo? Él envió a su Hijo Jesús. Nos dio la promesa de que Él iba a venir por segunda vez. Nos da promesas de que no vamos a estar solos, sino que el Espíritu Santo estará con nosotros. Nos ha dado infinidad de promesas. Ahora, ¿qué pasa? Dios ya hizo su parte. Yo tengo que hacer ahora mi parte. Si yo no obedezco, no voy a recibir las bendiciones. Y no estoy diciendo aquí, quiero aclarar, que la obediencia no me va a salvar. La obediencia a mí no me salva, porque yo no soy salva por obras. Yo soy salva por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero si yo no obedezco, tampoco voy a ser salva. Santiago lo dice muy claramente, que la fe sin las obras es muerta. Entonces, ¿por qué yo debo obedecer si las obras no me van a salvar? Porque yo amo a Jesús y por amor a Jesús obedezco. Acepto el pacto, la parte que Jesús ya hizo por mí, la que Dios ya hizo por mí, la acepto. Y ahora es mi parte o es mi momento de hacer y cumplir con lo que me corresponde. La obediencia me lleva a que yo disfrute de las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Debemos recordar que Dios quiere bendecirnos. Dios quiere llenarnos de muchas bendiciones. Pero nosotros debemos cumplir con nuestra parte para poder disfrutar de las promesas, para poder disfrutar de las bendiciones que el Señor quiere para nosotros. Hermanos, amigos, les invito a que leamos la palabra del Señor, a que miremos todo lo que el Señor Jesús y el Padre ha hecho por nosotros. Envió a su Hijo, nos dio ejemplo y nos da una promesa que Él va a venir por segunda vez a buscarnos. ¿Qué debemos hacer nosotros? Aceptar ese pacto, aceptar esas promesas y obedecer por amor, porque yo quiero ver a Jesús, porque yo quiero abrazarle, porque yo quiero darle las gracias por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Cumplamos nuestra condición, nuestra parte, y el Señor hará el resto y podemos disfrutar de las bendiciones provistas por el cielo. Les invito a que para finalizar cerremos los ojos y oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por esta palabra que tú nos das. Gracias por recordarnos que tú ya has hecho tu parte en el pacto, que tú has escrito en nuestros corazones tu ley y que ahora, Señor, es el momento de cumplir nuestra parte del pacto, de cumplir nuestra parte en este pacto que has hecho con nosotros. Señor, sabemos que este pacto es de gran bendición para nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser unos buenos ejemplos, a cumplir, Señor, por medio de la obediencia a ti, lo que nos corresponde, y que sobre todo, Señor, podamos contar con tu presencia para poder disfrutar de las bendiciones que tú tienes para con nosotros. Guárdanos, Señor, en esta semana y guíanos. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que tengan un feliz día y una feliz semana.